esta mañana, Señor, hemos estado gozosos de ver cómo tú, pues, has ido aceptando nuestra adoración, Señor, a través de estas alabanzas y cómo has ido, Señor, consolidando a estos jóvenes en el ministerio. También, Señor, nos ha producido mucho gozo ver algunos rostros, Señor, que siempre anhelamos que estés con nosotros, Señor, aquí, y que en esta mañana tú nos has permitido poder compartir con ellos este culto que hemos dedicado a ti. También, Señor, el abrazarnos y practicar, Señor, este amor fraternal, no fingido, Señor, pues también ha sido, Padre, motivo de regocijo y de gozo. Ahora, Señor, queremos suplicarte que tú hagas que tu palabra llene nuestros corazones con el mensaje que tú quieres que en forma particular recibamos cada uno de nosotros. Pero también, Señor, tenemos la encomienda, la solicitud, Señor, de interceder de una manera especial por doña Leila, la mamá de Ramón Antonio, Señor, que nos ha suplicado, Señor, que pidamos por su salud, que está muy grave, muy quebrantada, Señor. Gracias porque ella hizo profesión de fe y recibió a Jesucristo en su corazón, Señor. Te rogamos, Padre, que tú le ayudes en este paso con su edad tan avanzada, Señor. También, Padre, queremos presentarte a doña Sonia de Penson, Señor, que también, Señor, está en situación de agonía, para que tengas misericordia de su alma y también de su cuerpo, Señor. Presentamos, Padre, a nuestro hermano Bernard, quien pedía, Señor, en su carta de acción de gracias por las ofrendas que le habíamos enviado, que también intercediésemos delante de ti por su salud, Señor. Pues lo hacemos ahora. Gracias, Padre, porque seguro que recibiremos pronto el testimonio de cómo tú le has asistido. Y gracias, Padre, por nuestra hermana Lilian, Señor, y su tratamiento, igual que pedimos, Señor, y damos gracias por nuestra hermana Maritica, que también nos suplica que no dejemos, Señor, de presentarla delante de ti en oración, para que tu misericordia se extienda aún más sobre ella. Gracias por traernos esta mañana a tu iglesia. Permite que este tiempo sea un tiempo especial, Señor. Tócanos con tu palabra, háblanos a nuestros corazones. Padre, comenzando por mí mismo, Señor. Te damos gracias por este texto que rogamos, Señor, que tú imprimas, Señor, en nuestras almas. Nos ponemos en tus manos para este propósito en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ustedes recordarán por los estudios, posiblemente este sea el último mensaje que demos sobre la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y ustedes recordarán en los mensajes anteriores que el apóstol Pablo fue, por así decirlo, menospreciado, desechado. Él mismo decía en un momento dado en su última carta, decía, yo debería ser alabado por ustedes. Y sin embargo, los corintios lo que hacían era rechazarle, menospreciarle, subestimarle, poner en cuestionamiento su apostolado, o sea, la autoridad apostólica de él, decirle que él, cuando estaba presente, era una persona débil, pero que sin embargo después se envalentonaba enviando cartas muy fuertes. El apóstol Pablo se vio en una encrucijada, al punto tal en que él tuvo que presentar, decía, como si me estuviera volviendo loco, ¿verdad? Yo voy a comenzar a presentarle a ustedes mis credenciales. Y nosotros sabemos de una manera clara que en el capítulo 11, los versículos 6 hasta el capítulo 12, ya entrado versículo 13, él presenta las señales de su apostolado, todo lo que había padecido por el Señor Jesucristo. Por eso él va a poder decirle, yo considero que ahora ustedes no me van a tener como reprobado, porque él va a testificar de cosas que inclusive había mantenido callado durante tantos años, como el hecho de que el Señor lo había arrebatado y lo había llevado al tercer cielo, a la presencia de Él lo había llevado, y ahí había oído cosas inefables, dice, cosas que no le sé dado al hombre expresar. O sea que el apóstol Pablo había sido cuestionado y había presentado argumentos tremendos, profundos, espirituales, sobre la presencia del Señor en su vida, sobre el ministerio que el Señor le había encomendado, sobre la manera como él se había conducido, cómo él se había comportado, la manera como él, sin ningún tipo de interés, se había entregado de todo corazón a la iglesia de los Corintios, a pesar de que, como decía él, amándoos yo más, sea amado menos de parte de ustedes. Pero el apóstol Pablo le va a devolver, y le va a devolver con un cuestionamiento que está en el capítulo 13, versículo 5. Vayan conmigo ahí, capítulo 13, versículo 5 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Le dice lo siguiente,
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados? En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, yo he presentado argumentaciones en cuanto a la presencia de Dios en mi vida, en cuanto al ministerio que tengo, en cuanto a todo lo que Dios ha hecho en mí y a través de mi vida, y cómo las señales de nuestro Señor Jesucristo están puestas en mí. Ahora vamos a hablar de ustedes. Vamos a hablar de ustedes, dice el apóstol Pablo. Hagan un examen, hagan un autoexamen para ver si realmente ustedes, Corintios, están en la fe. Esto es lo que le está diciendo acá. ¿O es necesario esperar que sean del todo reprobados para que entonces se den cuenta que no lo eran? Y esta mañana el mensaje que yo traigo a nuestra iglesia es precisamente un cuestionamiento, el cuestionamiento mismo que el apóstol Pablo le hace a los corintios, y es: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. En las iglesias nos vamos reuniendo grupos de personas. Hay algunos que permanecen durante un tiempo y luego se van, y se van porque no eran de nosotros. La Biblia lo dice: si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero se han ido porque precisamente no eran cristianos. Eran personas que se sintieron de alguna manera atraídas o fueron seducidas o llamadas, ¿verdad? Y vinieron a ver, algunos por curiosidad. Pero finalmente, si no tienen el toque del Señor en sus vidas, si no llegan a conocer a Jesucristo de una manera personal, individual, si no tienen una entrega incondicional, llegará el momento en que el mensaje de la palabra de Dios lo que va a hacer es ofenderles, lo que va a hacer es molestarles, lo que se van a sentir es agredidos con ella, y consecuentemente van a terminar saliendo de la congregación. Pero constantemente las iglesias se van renovando con nuevos rostros, nuevas caras. Pero lo peor del caso es que a veces hay personas que tienen una cachaza tal que, no obstante la palabra de Dios les rebote, sin embargo permanecen durante mucho tiempo. No van a permanecer para siempre. Sobre todo no van a permanecer si lo que se predica es la palabra de Dios tal cual, porque la verdad de Dios siempre va a ser como un martillo que va a estar golpeando. Pero a veces duran mucho tiempo dentro de las iglesias, a veces inclusive años. Y aún más allá, a veces se llega a asimilar o a aceptar un patrón de vida, una forma de vida que parece tener la estampa de un verdadero cristiano. Sin embargo, interiormente, espiritualmente, esa transformación no se ha producido y esa persona todavía está muerta en sus delitos y pecados. Cuando el apóstol Pablo le cuestiona a la iglesia de Corintios: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Acuérdense que esa es una iglesia a la cual con anterioridad le había dicho: ustedes son carnales, andan como hombres. Era una iglesia que, a pesar de que había muchos hermanos con una gran cantidad de dones espirituales, también había muchos incrédulos ahí metidos. Y se evidenciaba en sus vidas, al punto tal de que habían llegado a consentir con el pecado dentro de la iglesia. Y por eso Pablo había tenido que enviar cartas muy fuertes. Y en este mismo pasaje del capítulo 13, yo no lo voy a leer completo, pues él advierte que estaba dispuesto a regresar allá y regresar con la autoridad apostólica que tenía para meter en cintura a quien fuese necesario. El hecho es que estos hermanos no necesariamente estaban en el Señor Jesucristo. Y por eso les dice: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Pero es muy interesante el hecho de que este examen es un autoexamen. Este examen es un autoexamen. Algo que debían llevarlo a cabo cada uno de ellos en particular. Y es algo que nosotros tenemos que hacer por igual, autoexaminarnos. Porque el interior de nuestros corazones solamente lo conoce Dios y nosotros. Cualquier otro intento que haya a nivel eclesiástico de cuestionar el corazón de una persona, pues sería simplemente un intento fallido, legalista y no bíblico en absoluto. Ahora, cuando el apóstol Pablo les dice: examinaos a vosotros mismos a ver si es que estáis en la fe, ¿a qué se refiere él realmente? ¿Qué es estar en la fe? Yo estoy seguro que todos ustedes lo saben. Estar en la fe no es otra cosa que estar en Cristo. Y más que estar en Cristo es que Cristo esté en nosotros. El apóstol Pablo se lo dice a los colosenses de una manera muy clara, que dice que Dios manifestó sus riquezas en gloria a través del misterio dado a los gentiles de que Cristo estaría morando por la fe en los corazones de ellos. Cuando Cristo viene a morar a nuestros corazones es cuando nosotros realmente estamos en la fe. Estamos en Cristo cuando Cristo está en nosotros.
Estar en Cristo no es otra cosa, o estar en la fe, que vivir la fe de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo decía: con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es estar en la fe? Es vivir la fe de Jesucristo. Vivir la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso es pura y simplemente ser un verdadero cristiano. Haber sido salvo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tener una comunión permanente con el Señor Jesucristo. Es caminar el camino de la vida con nuestro Señor Jesucristo. Por Cristo, en Cristo y con Cristo. Eso es estar en la fe. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto: ustedes me han cuestionado a mí, ahora yo lo voy a cuestionar a ustedes. Dice, ¿están ustedes en la fe? Examínense a sí mismos. Hagan un autoexamen a ver si realmente están en la fe. Y esto es importantísimo, porque venir a la iglesia está muy bien. Tener un corazón bien dispuesto está muy bien. Pero si una persona no está en Cristo, no está en la fe, está en consecuencia separado de Dios completamente y separado de la gracia de Dios. Y esto es grave. El apóstol Pablo a los Efesios les decía que ellos tenían que tener mucho cuidado de no vivir como eran los otros gentiles, como estaban los otros gentiles. Dice que vivían ajenos de la vida de Dios por causa del hecho de que ellos vivían ignorantes y tenían un corazón endurecido. Efesios capítulo 4, versículos 16 y 17 dice que tenían el entendimiento entenebrecido, los que no eran creyentes. Dice, estaban ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos había, por la dureza de sus corazones. Si nosotros no estamos en Cristo, estamos separados de Cristo y estamos separados también de su gracia. Es lo mismo que vivir, pero vivir estando muertos, que es lo que también la Escritura nos enseña, que el apóstol Pablo le indica a los efesios cuando, hablando de la transformación que se había producido en los corazones y en las vidas de ellos, hablando de Jesucristo y de la obra de Cristo en ellos, dice, Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si nosotros no estamos en Cristo, no tenemos vida, estamos muertos. Tú dirás, pero ¿cómo es posible si yo respiro? Espiritualmente estás muerto, completamente muerto. Y estás en consecuencia en camino a la condenación eterna. La Escritura enseña en Romanos capítulo 5, versículo 18, que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí. Es una consecuencia del pecado que está sobre nosotros. Pero también la Escritura enseña que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Y es lo que estamos viendo esta mañana. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si realmente Cristo está en vosotros. Si viven en la fe del Hijo de Dios. Si ciertamente son cristianos. Porque el hecho de venir a una iglesia no te hace cristiano. El hecho de tú profesar ser cristiano no te hace cristiano tampoco. Y si no eres cristiano es terrible porque Dios está lejos de ti aunque tú creas que no. Estás andando solo, sola en el mundo. Estás viviendo pero estás muerto espiritualmente y vas en un camino a condenación y perdición eterna por cuanto el pecado nos separa y nos condena. De ahí la importancia del cuestionamiento que el apóstol Pablo le estaba haciendo a los corintios y que yo con todo respeto en esta mañana se la hago a cada uno de ustedes. Y es una exhortación específica. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Qué importante es este autoexamen. Qué importante es este autoexamen. En primer lugar, si no nos hacemos este examen, estamos arriesgándonos a haber tomado una dirección incorrecta en nuestras vidas. Y este es un riesgo muy grande y muy grave. Hace unos meses íbamos en camino a Barahona, hermanos Carlos, hermana Lizy, María Eugenia y yo. Me cuenta el hermano Oscar que él le había avisado al pastor de Barahona que íbamos en camino para allá y estaba monitoreándose con él por teléfono para saber en qué momento nos íbamos a encontrar allá en Pedernales. Porque desde Barahona pensábamos seguir hacia Pedernales.
Y comenzó a llamarle por teléfono y a decirle, ya estamos por tal sitio, ya estamos, seguramente en media hora estamos allá, en una hora estamos allá, en media hora estamos allá. Cuando se dio cuenta de que no estaba llamando al pastor de Pedernales, sino al pastor ¿de dónde, hermano? ¿Dónde está Oscar? De Bonao. Pastor de Bonao. Pero hay otro hermano que le pasó peor en sus años mozos. La novia extranjera estaba aquí, una hermana en Cristo con quien finalmente se casó. Y ellos estaban invitados a Polo Barahona, el país de Rudy. ¿Dónde está Rudy? A Polo Barahona estaban invitados a pasar un fin de semana allá. Y enfilaron para Polo de Barahona. Cuando llegaron a la ciudad de Santiago, él preguntó. Él preguntó por dónde se tomaba la carretera para subir a Polo. Es tan importante asegurarse de haber tomado la dirección correcta. Es tan importante chequear la ruta. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, dice el apóstol Pablo. Porque es necesario que cada uno, dice la Escritura, muestre la misma solicitud hasta el fin para tener plena certeza de la esperanza. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Si tú dices, bueno, yo soy cristiano, porque yo hace tantos años, cuando tenía 6 años, 8 años, 13 años, 20 años, 15 años atrás, yo hice una profesión de fe, yo levanté mi mano, yo vine adelante, yo oré al Señor. Ok, todo eso está muy bien, perfecto. Pero ¿qué resulta? Que arrancaste en dirección al cielo, según tú, y todavía andabas en camino directo hacia el infierno. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que su final es camino de muerte. Por eso es importante el autoexamen. Tenemos que autoexaminarnos, porque podemos estar tomando el camino equivocado. Pero no solamente por eso, sino porque de esta manera nos guardamos de, aún habiendo tomado el camino correcto, no desviarnos del camino. Porque ¿cuántos son los que comienzan la carrera y no la terminan? ¿Cuántos son? Y la Biblia dice que es necesario que perseveremos. Y una manifestación de que realmente fuimos inmersos dentro del amor de Dios, dentro de la gracia de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la vida de fe, dentro de la vida eterna, es el hecho de que habremos de perseverar hasta el fin. Porque si no lo hacemos, jamás fuimos salvos. Ahora bien, vamos a hablar de ese inicio. Todos los que estaban en la iglesia de Corinto venían del paganismo, con la excepción de algunos judíos. Y ellos experimentaron en algún momento algún tipo de encuentro espiritual con el Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo, examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Y por así decirlo, ellos pasaron un preexamen o un primer examen de fe. Por eso estaban dentro de la iglesia. Todos los que estamos aquí de alguna manera pensamos que sí, que somos cristianos. De alguna manera. Si negáramos el cristianismo, si negáramos la fe, si aborreciéramos a nuestro Señor Jesucristo, no estaríamos aquí en esta mañana. Seguro que no. Son como los exámenes de admisión en la universidad. Que no importa cuál carrera tú vayas a tomar, tú tienes que pasar por ese examen de admisión. Y si realmente los exámenes de admisión tuvieran la rigurosidad de vida, muchas personas no perderían tantos años intentando llevar una carrera universitaria para la cual realmente no son capaces. Y yo diría, hermanos, que la exhortación de Hebreos capítulo 3, nosotros debemos tenerla presente. Voy a leer los versículos que van del 12 al 14. Si quieren, búsquenlo conmigo. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Esta advertencia es una advertencia solemne. Cuando dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme
hasta el fin nuestra confianza del principio. Pero que yo confié en el Señor Jesucristo hace tantos años, ¿sí? Pero has retenido hasta el fin la confianza que depositaste en el Señor Jesucristo desde el principio. Porque dice que es imprescindible que sea así. Muchas veces nuestros corazones nos engañan. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es revisar esa confianza del principio. Porque si no, la exhortación del apóstol Pablo sobraría. Él no se paró en el medio de la plaza allá y le dijo a todo el que pasaba por allá: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe, sino que se lo dijo a la iglesia, a los que estaban en la iglesia, a los que profesaban estar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y por así decirlo, hay un examen de admisión, y yo voy a mencionar algunos puntos, y desde ahora en adelante, hermanos, desde ahora en adelante, desde este punto en adelante, ojalá que ustedes fueran haciendo así en cada uno de estas, ¿cómo le llaman a esta flechita? Checkline, check, eso. Primera pregunta. Y esto es el examen de admisión, no el mensaje a que se refiere el apóstol Pablo. Pero si no, ni vale la pena que hagamos el otro examen, el de la carrera cristiana, si todavía no hemos ingresado en ella. La primera de ellas es la siguiente: ¿mi vida espiritual celebra una fecha de nacimiento? ¿Mi vida espiritual celebra una fecha de nacimiento? Hubo un día específico, en un momento específico, donde por medio de la fe naciste de nuevo. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra salvífica. La fe en su muerte en la cruz y en el poder que Él tiene, así como resucitó de los muertos y darse vida a sí mismo, de darnos vida a nosotros también. ¿Naciste de nuevo un día en particular? Segunda pregunta. ¿Está marcándose? Segunda pregunta. ¿Influyó la Biblia en tu salvación? Porque la Biblia enseña claramente que el Señor nos hace nacer de la palabra de verdad por su voluntad. Él de su voluntad nos hizo nacer para una esperanza viva, dice la Escritura. Y esto lo hace por medio de la palabra de verdad. Si la Biblia no tuvo nada que ver con tu fe o con tu profesión de fe o con tu nuevo nacimiento, creíste en vano. La fe bíblica viene por el oír la palabra de Dios. Y es imposible de ninguna manera agradar a Dios sin fe. Consecuentemente, esa segunda pregunta debes hacértela. La primera es: ¿mi vida espiritual celebra una fecha de nacimiento? La segunda pregunta es: ¿influyó la Biblia en mi salvación? La tercera pregunta: pasé por un momento donde tuve la convicción de que yo era una terrible pecadora. Y que ese pecado me traía juicio de Dios sobre mi vida. Y que este juicio de Dios me llevaba directamente a la condenación del infierno. Pasé por ese momento en que llegué a esa convicción tremenda. Esa es la tercera pregunta. Pongan su check sign. ¿Cómo tiene que llamarse en español de alguna manera? Cotejo. Qué feo suena eso de cotejo. Pues cotéjense. O si no, pongan una cruz donde no haya cotejo. Cuarta pregunta. ¿Experimenté un doloroso arrepentimiento? Luego de esa convicción profunda de que mi pecado me traía como consecuencia la ira de Dios, que Dios estaba, enojado, terriblemente airado conmigo, y que esto me traía como consecuencia la condenación. Después de esto, experimenté un arrepentimiento. Hay algunos que dicen: sí, yo me arrepentí, aleluya, gloria a Dios. ¿Eso es un doloroso arrepentimiento? El dolor del pecado. Quinta pregunta. Tuve una entrega total e incondicional a nuestro Señor Jesucristo.
ese día que yo tuve la convicción de que había pecado y que me iba a condenar para siempre, me arrepentí de todo corazón y le dije: Señor Jesús, incondicionalmente, perdóname y sálvame, me entrego a ti. Sexta pregunta: ¿invoqué a Jesucristo para la salvación de mi alma? Específicamente, confesé a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Acepté, estoy sumando preguntas, acepté el señorío de Jesucristo en mi vida. Porque algunos dicen: sí, yo hice profesión de fe, yo invoqué a Jesucristo. Ok, apunten, buena. La próxima pregunta es: ¿desde ese día Jesucristo es mi Señor? Porque no es posible tener a Jesucristo como Salvador y no tenerlo como Señor. Eso no es bíblico, no es verdad. Jesucristo es tu Dios, tu Señor y tu Salvador, o solamente es tu Dios. Porque Dios no deja de ser de ninguna manera. La próxima pregunta: ¿fui perdonado? ¿Tú te has preguntado eso alguna vez? Si fuiste perdonado, perdonada. ¿Tienes duda? Si estás convencido, convencida, como dice la Escritura, que el pecado te condena y sabes que fuiste perdonado, entonces no dudarías en responder: cuando muera, ¿voy a estar en la presencia de Dios en el cielo por una eternidad? Porque fui perdonado. La última pregunta del preexamen, del examen de admisión: ¿fui hecho un hijo de Dios? Yo siempre he sido un hijo de Dios. No. La Biblia dice que los que reciben a Jesucristo por la fe en su nombre, Dios le da la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dios considera hijo suyo a quien recibe a Jesucristo, a quien Él envió a morir por los pecadores, a fin de que mediante su muerte de cruz, pagando por mis pecados, nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Todas esas son preguntas del preexamen. ¿Están conmigo? Ok. Si hasta aquí no tenemos en todas ellas un cotejo, un aprobado, una sola que fallemos, ya el resto del examen, del autoexamen, no tiene sentido. Si una sola cosa de ellas no ha sucedido en nosotros, tenemos que acudir a Jesucristo y pedirle perdón por nuestros pecados. Tenemos que pedirle salvación. Si no nos ha sucedido esto, hoy debe ser el día de tu nacimiento espiritual. No debes dejarlo para mañana. Ahora, si dices ser cristiano, si dices ser creyente, si dices estar en Cristo, si dices estar en la fe, entonces ahora viene el cuestionamiento que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia de Corinto y para los cuales yo te voy a dar también unas referencias precisas, muy precisas. Son las preguntas para el autoexamen. Y este es el mensaje de esta mañana. ¿Cómo puedo yo estar seguro? ¿Cómo puedo yo estar segura completamente de que yo he creído en el Señor Jesucristo, que le he recibido como Señor y Salvador, que Él ha perdonado mis pecados, que me ha hecho una nueva criatura, que me ha dado la vida eterna, que cuando yo cierre los ojos en este mundo, lo voy a abrir delante de Él por una eternidad? ¿Cómo puedo yo estar seguro? Vamos a hacer un autoexamen. ¿Cómo puedo yo saber si estoy en la fe? Bueno, vamos a chequearlo. Vamos a chequearlo. Vamos a hacerlo esta mañana. En primer lugar, vamos a usar la referencia de 1 de Juan capítulo 5 primordialmente. El Evangelio de Juan, la epístola del apóstol Juan en el capítulo 5 dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La epístola de 1 de Juan dice: es para ustedes lo que dicen haber creído, puedan saber si realmente tienen la vida eterna.
Y el cuestionamiento que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios es: examinaos a vosotros mismos, o la invitación, la exhortación, examinaos a vosotros mismos para ver si realmente ustedes están en la fe, si realmente tienen la vida eterna. No haya sido que estén caminando en una dirección incorrecta. Y esto es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 preguntas. Y ahora va en serio. Esto va dirigido a los que dicen ser cristianos, a los que creen que tienen a Jesucristo en su corazón, que han nacido de nuevo, a aquellos que creen que han sido hechos hijos de Dios, que han sido perdonados, que han experimentado un arrepentimiento, que han recibido la fe por medio de la influencia de la palabra de Dios y que celebran la fecha en que se convirtieron al Señor Jesucristo como la fecha de su nuevo nacimiento. Primera pregunta, ¿están listos? Traigan lápiz siempre, traigan lápiz siempre. Traigan lápiz siempre a la iglesia para que tomen nota. La primera pregunta que debemos hacernos: ¿es mi vida transparente o yo tengo en mi vida partes ocultas que no puedo transparentar? Primera de Juan capítulo 1, busquen su Biblia, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. ¿Tienen sus Biblias? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. La primera pregunta que debo hacerme: ¿ando en luz o ando en tinieblas? Porque si ando en tinieblas, si hay cosas que son ocultas en mi vida, cosas que yo no puedo transparentar, cosas que no la puede conocer otras personas, cosas que yo quisiera que ni siquiera Dios conociera, entonces tengo problemas, porque estoy andando en tinieblas. Y las tinieblas es el ámbito de Satanás, no el ámbito de Dios. Y si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice la Biblia, mentimos y no practicamos la verdad. La primera cosa que tenemos nosotros que ver, ¿cómo nuestra vida? Si somos realmente cristianos, si nos examinamos para ver si estamos en la fe, se supone que debemos llevar vidas transparentes, limpias, que no debemos tener de qué avergonzarnos. Y cada uno de nosotros sabe si tiene cosas ocultas. Y dice la Escritura aquí de una manera muy clara que si decimos tener comunión con Dios, dice, y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Pongan su marquita. ¿Es tu vida transparente? ¿Es mi vida? Porque se trata de un autoexamen. ¿Es mi vida transparente? ¿O hay áreas en mi vida las cuales yo no puedo exponer al escrutinio ni de Dios ni de los hombres? Segunda pregunta. Preguntas para el autoexamen de estar o no en la fe. ¿Están atentos? ¿Cuál pregunta viene ahora? La segunda. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, hablando del Señor Jesús, dice, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La segunda pregunta: ¿mi estilo de vida se compadece con el carácter justo de mi Dios? Mi forma de vida, mi estilo de vida, la manera como yo vivo, ¿puede decirse que es en toda justicia? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ando yo como anduvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, haciendo obras de justicia? ¿O es la injusticia parte de mi vida? Tercera pregunta.
Primera de Juan capítulo 3. ¿Están siguiéndome? Versículo 8. Estamos haciéndonos preguntas a nosotros mismos para examinarnos si estamos en el camino correcto, si realmente somos cristianos, si estamos en la fe. Tercera pregunta. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Practico el pecado? ¿Vivo cotidianamente en la práctica del pecado? ¿Hay pecados que están permanentemente presentes en mi vida? Que el año pasado estaban en mi vida, el anterior estaban en mi vida y que permanecen en mi vida y que afloran a cada momento y que me alejan de la comunión con Dios. Porque dice la Escritura de una manera muy clara que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No es perfecto, peca y tiene a Jesucristo como abogado, pero no vive en el pecado. La Escritura dice que el pecado no se va a enseñorear de los cristianos. Estamos bajo la gracia de Dios y no bajo el juicio de la ley de Dios. Consecuentemente, podemos decirle no al pecado y podemos abandonar el pecado. Y si no lo hacemos, es porque no podemos. Y si no podemos, es porque no somos cristianos. Esto es lo que la Biblia enseña. Si estamos en el autoexamen de si realmente estamos en la fe, 3 preguntas van. La primera, ¿es mi vida una vida transparente, real y efectivamente? Yo puedo decir que no ando en las tinieblas y que practico la verdad. En segundo lugar, mi estilo de vida, mi manera de vida, se compadece con la de Jesucristo. Yo vivo de una manera justa, santa y buena. En tercer lugar, el pecado se enseñorea de mí. Practico el pecado con cotidianidad. O puedo decir, no, el Señor me ha dado la victoria sobre el pecado. En cuarto lugar, me reprende mi corazón cuando peco contra Dios. Esa es la gran diferencia. Yo creo que es el testimonio mayor. El propio apóstol Pablo se lo está diciendo a los corintios. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Y fíjense cómo le dice, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados. O sea, la única manera como ustedes se pueden dar cuenta de si Cristo mora en el corazón de ustedes cuando el Señor le dice, ¡hey! ¡No! Dice, hagan su autoexamen para que no sea necesario que sean reprobados y que el Señor se lo evidencie. Pero si nosotros no somos reprendidos en nuestros corazones por parte de Dios cuando pecamos en contra de Él, óyeme, no hay ninguna posibilidad de que haya vida en nosotros. El cristiano no puede de ninguna manera vivir en la práctica del pecado y ni siquiera pecar circunstancialmente y no sentirse amonestado por parte del Señor. Y ahí es que está la diferencia. Ahí es que se está refiriendo el apóstol Pablo. La reprobación de Dios viene sobre nosotros y sabemos. Y nos lamentamos. Y hasta que no vamos a Jesucristo decimos, Señor, perdóname esa mentira. Señor, perdóname ese pecado. Señor, perdóname esa concupiscencia. Señor, perdóname esa envidia. Perdóname, Señor, ese egoísmo. Hasta que no vamos al Señor Jesucristo, nuestro corazón nos reprende, nos reprende y nos reprende. Si no te sucede, simplemente no tienes a Cristo en tu corazón.
No se trata de examinarte a ti mismo si estás en la fe. Evidentemente, si puedes pecar y no eres reprendido por Dios, Dios no te ha recibido como hijo. Todavía tú no eres una hija de Dios, porque el Señor al que ama, ciertamente, al que recibe como hijo, como hija, ciertamente lo disciplina. Eso es lo que la Biblia dice. Estamos en el punto número 5. Estamos haciendo un autoexamen de si realmente estamos en la fe. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué dice? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, ¿cómo? En pecado, en muerte. ¿Amamos a los hermanos? A veces oigo personas decir, bueno, ¿saben que muchos prefieren la amistad de un inconverso o una inconversa, de un amigo o una amiga de infancia, de un pariente, un cercano, antes que la de un hermano en Cristo? ¿Saben que muchos que profesan ser cristianos y estar en la fe no tienen amigos en la fe? Sus amistades están fuera de la iglesia, fuera de los caminos del Señor. Con ellos disfrutan allá en el mundo y luego entonces vienen a la iglesia el domingo. Y si tú preguntas, te vas a dar cuenta de que no conocen a la mayoría de los hermanos. Si yo tuviera la osadía de repartir un listado de hermanos que se congregan en esta congregación, a cada uno de ustedes, y le pidiese que pusieran un cotejo en los que conocen, con los que han compartido, con los que han hablado, los que conocen, o sea que saben quién es, con quién están casados, dónde estudian, cuántos hijos tienen, cómo se llama su papá, cuál es su novia, de quién está enamorado, lo que fuera, el tiempo que tiene de convertido. La mayoría no sabe. A ti te perdonamos porque tienes poco tiempo, Maciel. Pero hay quienes tienen años aquí. ¿De qué amor a los hermanos podemos estar hablando si no somos capaces ni siquiera de interesarnos en ellos? Evidentemente, lo que el Señor dijo lo cumple. Y cualquiera que deje padre, madre, mujeres, hijos, etcétera, etcétera, recibirá 100 veces más padres, madres, hermanos, dentro del pueblo de Dios. La confraternidad entre los hermanos y el amor entre unos y otros es lo que caracteriza a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo. ¿En qué? ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Los cristianos aman a los cristianos, así como los del mundo aman a los del mundo. El mundo ama a los suyos, nosotros amamos a los que son del Señor. Otra pregunta para el autoexamen. Y esta es buena. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. No veo que mueven las Biblias ni los celulares tampoco. Ni los iPads. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dice al final? Y sus mandamientos, ¿qué? No son gravosos. Me es gravoso guardar la palabra de Dios.
Me es gravoso obedecer lo que la Biblia dice. O por el contrario, la Biblia guía mi vida, mi mente, mis acciones. ¿Cuántas personas dicen ser cristianos? Pero no hay manera de que ellos puedan encajar dentro de las demandas de Dios para los suyos. Porque para ellos la Biblia es algo tan pesado y tan imposible de seguir y de obedecer. Es un peso. Y los mandamientos de Dios que el salmista decía que eran su deleite, en el cual meditaba de día y de noche, para el que no es cristiano es un tremendo problema. Las demandas de Dios son un tremendo problema para el que no es cristiano, para el que no anda en la fe. Pero para el que anda en la fe es todo lo contrario. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú me iluminas con tu palabra, con tus mandamientos, con tu ley, mostrándome qué sí te agrada y qué no te agrada, qué es bueno para mí, qué no es bueno para mí, qué te glorifica y qué no te glorifica. Consecuentemente tu palabra no me es gravosa, todo lo contrario, es un estímulo. ¿Sucede eso contigo, mi hermano, mi hermana? Al punto tal de que tú de una manera regular y constante estás refiriéndote a la palabra de Dios para buscar en ella la sabiduría que necesitas, para saber qué hacer. O por el contrario, prefieres tomar decisiones sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Y la Biblia no es tu guía, no marca tus decisiones, no hace la diferencia entre lo que sí y entre lo que no, sino que te guías de tus sentimientos, de tus emociones, de tu cultura, de tus saberes, de tu sabiduría. Pero el que es de Cristo, el que ama a Dios, también ama los mandamientos de Dios, ama la palabra de Dios, el consejo de Dios. En eso sabemos que nosotros le conocemos, dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. El que dice yo le conozco, dice y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no está la verdad de Dios en él. ¿Qué representa la palabra de Dios en tu vida? ¿Es más bien un dolor de cabeza, un tropiezo, un problema, un gravamen? ¿O por el contrario, es aquello que te lleva sobre alas para que tú puedas vivir una vida de victoria? Penúltima pregunta. Estamos haciendo un autoexamen. ¿Siguen con su cotejo? Bueno, algo aprenderemos esta mañana. Que la rayita esa se llama cotejo. Ay, no. Aprendamos el resto. Que lo demás del cotejo es tontería. Aprendamos a hacer un autoexamen de nuestra fe. Que es importante que lo hagamos. La penúltima pregunta. Romanos capítulo 8, versículo 14. 2 en Romanos. Vayan conmigo allá. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántas personas yo encuentro en la calle que dicen, no, Dios obra en mi vida y Dios me va mostrando y Dios me va guiando? La Biblia enseña que el Espíritu Santo es como el viento para los hijos de Dios. Los guía y a veces no sabemos hacia dónde, pero nos guía. Pero al incrédulo no, al impío no. Todo lo contrario, si fuera así no viviera en pecado y no fuera en camino a condenación. Y nosotros, que somos guiados por el Espíritu de Dios, sí somos verdaderamente los hijos de Dios. Consecuentemente, la pregunta es la siguiente. ¿Tengo una relación con Dios de padre a hijo o a hija? ¿Una relación filial? ¿Como hijo o como hija de Dios? ¿Tengo esa relación? Yo tengo una relación íntima con Dios. O mi cristianismo es de Biblia, o mi cristianismo es de iglesia, o mi cristianismo es de reuniones, o mi cristianismo es de cursillos, o mi cristianismo es de rituales, o mi cristianismo es de... O se trata de que realmente, desde el día que conocí al Señor Jesucristo y todos los días,
yo tengo una relación personal íntima con Él. Algo en lo cual no cabe más nadie. Solamente Él y yo. Él me guía cada día. Su Santo Espíritu que mora en mí habla a mi corazón, a mi mente, mueve mis voluntades. ¿Sucede eso en ti, mi hermano? Cada día cuando amanece y aún mientras duermes, guía el Señor tu vida. Tú podrías cantar: Cristo es guía de mi vida, como dice el himno. Porque los hijos de Dios pueden hacerlo y lo hacen. Saben que sus vidas están escondidas en Cristo. Y saben una cosa, qué triste es pensar en aquellos que, como dice la Escritura, andan sin Dios en el mundo. Que el Dios eterno, soberano y todopoderoso no es tomado en cuenta por ellos. Y son sus mentes reprobadas los que le trazan las pautas conforme a su propia sabiduría y no conforme a la voluntad perfecta, buena y misericordiosa de Dios. Qué triste, qué triste. No hay ninguna posibilidad de éxito, de victoria. Vivir sin ser guiados por Dios es vivir sin ninguna esperanza en este mundo, en esta vida. La última pregunta, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 8. Los que viven según la carne, Romanos 8, 8. Los que viven según la carne, como seres humanos común y corriente, ¿verdad? ¿Qué dice? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros, refiriéndose a los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Vivo según la carne o vivo según el Espíritu? ¿Quién guía mi vida? ¿Quién guía mi vida? ¿Quién guía mi vida? Repito las preguntas. ¿Es mi vida transparente o tengo partes ocultas en tinieblas que no puedo transparentar? Mi estilo de vida, mi manera de vivir, ¿va de acuerdo a la naturaleza de Dios, un Dios justo, un Dios santo, un Dios bueno? Tercera pregunta. ¿Practico el pecado se enseñorea de mí? ¿Hay pecados de los cuales no puedo deshacerme? Cuarta pregunta. Cuando peco, ¿sigo tan campante como Juancito el caminador? ¿O sencillamente no puedo seguir adelante porque el Espíritu Santo me hace así? Mi corazón me reprende y hasta que no voy a los pies de Jesucristo y no puedo seguir. Me falta el aire. Quinta pregunta. ¿De verdad yo amo a los que son de Dios, a los hermanos? Quiero su felicidad, busco su bien, estoy dispuesto al sacrificio por ellos. Los prefiero antes que los demás. Sexta, ¿me es gravoso obedecer lo que la Biblia dice, los mandamientos de Dios? O por el contrario, la Biblia es la guía completa, absoluta y total, la ley en mi vida. Séptimo, ¿realmente tengo una relación filial e íntima con Dios entre hijo y padre? Su Santo Espíritu me está guiando día a día. Dependo de Dios. Dependo de mi comunión con el Señor Jesucristo. Y la última de ellas, ¿qué predomina en mí? ¿La carne o el Espíritu?
Ah, no, porque yo soy así. Porque esa es mi manera de ser. Porque ese es mi carácter. Porque ese es mi temperamento. Ajá. ¿Y el Espíritu Santo? Como decía mi madre, está pintado en la pared. Porque si el Espíritu Santo no controla tu carácter, tu temperamento, tus prioridades, tus reacciones, tus acciones, tus preferencias, entonces lamentablemente te estás engañando. ¿Saben que una de las cosas que es recomendable a jóvenes que quieren casarse es darse el tiempo necesario para conocerse el uno al otro en distintas circunstancias, bajo distintas circunstancias? Porque el que va con un ramito de flores y toca la puerta de la casa, ¿verdad? Bien vestidito y bien elegante, tú no te imaginas que puede ser aquel que maldiga, blasfeme, asquerosee a otro porque tal vez se le atravesó cuando estaba manejando en la calle, guiando. Y hay que conocer a las personas en diferentes circunstancias antes de decir que la conocemos de verdad. Y ¿saben una cosa? Hay muchos cristianos que si pudiéramos en algunos momentos hacerles un clic, 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 diríamos, y este es el que va el domingo a la iglesia. Y esta es la que luce tan santa y la que ama tanto al Señor. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Es absurdo engañarnos a nosotros mismos porque a Dios no lo podemos engañar. Y si hoy tú no estás seguro o segura de estar en la fe, entonces tienes que comenzar por el examen de admisión. Tienes que comenzar diciéndole al Señor Jesucristo, Señor, obra en mí para que yo pueda ser salvo por tu gracia. Reconoce tu pecado delante de Él. Pídele misericordia porque méritos no tienes ni tú, ni yo, ni nadie. A fin de que en su gracia y en su misericordia se compadezca de ti. Y entonces tú puedas comenzar a vivir la vida de la fe, la vida de Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Gracias, Señor, esta mañana por traernos esta tu palabra. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.